Muy buenos días a todos. Mi nombre es Douglas Ureña, trabajo para la Unidad de Protección, de Producción, perdón, y Consumo Sostenible de la Dirección de Gestión Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Eh, Como ustedes saben, vemos el tema de los programas de gestión ambiental institucional eh, para el día de hoy tenemos las charlas de herramientas de PGI y cómo ubicarlas en el sitio web de la DIGECA, ¿verdad? Y cómo accesar a toda esa información que tenemos ahí para que ustedes puedan no solamente elaborar el programa, sino implementarlo, ¿verdad? Sin más demora, eh, vamos a iniciar con compartir la presentación y vamos desarrollando el tema. Entonces, bueno, como les indiqué, vamos a hablar sobre el tema de herramientas, ¿verdad? Para que ustedes puedan elaborar un programa y también lo puedan implementar, ¿verdad? Eh, el contenido general de la charla va a ser precisamente conversar sobre esas herramientas, dónde las podemos ubicar, ¿verdad? Dentro del sitio web de la DIGECA, todo el tema vamos a profundizar sobre protocolos de evaluación, que es la herramienta que se tiene para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Del programa como tal y para implementarlo, ¿verdad? Y para poder obtener indicadores de referencia y compararlo a la hora de implementar el programa año a año, pues vamos a tener que pues completar las hojas de registro de los consumos y las generaciones de residuos, ¿verdad? Las generaciones de residuos como tal. Entonces, bueno, continuamos. Em, Vamos a hablar de que tenemos todas esta gran gama de herramientas, ¿verdad? Número uno, hay una guía para la elaboración de los programas de gestión ambiental institucional em, que está en formato PDF, ¿verdad? Y esa básicamente, pues, es ¿cómo es que se llama? Una guía que nos va a permitir, ¿verdad? Pues ubicarnos. Esa la hicimos en el 2011, ¿verdad? Y explica muy bien, ¿verdad? Paso a paso cómo realizar un programa de gestión y ya poder, pues, enviarlo a la DIGECA como tal. Eh, Recordemos, bueno, es importante indicar más bien que el programa como tal, ustedes lo planifican para que tenga una vigencia de 5 años. Cada 5 años hay que estarlo actualizando, ¿verdad? Em, entonces, bueno, esta primera guía nos va a servir para eso. Luego están los protocolos de evaluación, ¿verdad? Que pues es un documento en Excel, en formato Excel, que nos sirve para realizar la fase diagnóstica de los programas, ¿verdad? Ahí vamos a profundizar más adelante en la presentación en esta herramienta como tal. Luego está pues las 7 hojas de registro, ¿verdad? Em, 4 son de consumo, como lo son el combustible, consumo de agua, electricidad y combustibles y papel, ¿verdad? Y las otras 3 son de generación de residuos, sólidos separados, ordinarios, de manejo especial y peligrosos, ¿verdad? Según la clasificación de residuos que pues deriva de la Ley de Gestión Integral de Residuos del cual el Ministerio de Salud es el ente competente, ¿verdad? Em, Luego tenemos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la plantilla del reporte unificado de compras sostenibles, ¿verdad? Eh, que está en formato Excel también. Entonces, ahí
hay una capacitación para ello que siempre pues se ha impartido, ¿verdad? Ahorita estamos en que, bueno, el comité eh, de técnico de los PGI en sus próximas reuniones van a definir también un poco más sobre el tema de estas directrices que al final se reportan en este reporte unificado. Eh, Como número 5, tenemos la herramienta del contenido temático básico, que esta es la plantilla que se emplea para la presentación de PGI, ¿verdad? Entonces, cada 5 años hay que estarla presentando o cada institución que lo va a presentar por primera vez, pues tiene que emplear esta plantilla para presentar un documento PGI como tal, ¿verdad? Y va a tener una vigencia de 5 años. Luego está el inventario de gases de efecto invernadero, que es una plantilla em, que está en versión Excel, ¿verdad? Y pues también tenemos una charla para poder pues completar esta tan importante herramienta. Tenemos otra plantilla para el tema del inventario eléctrico, ¿verdad? Que está también en formato Excel y al final esto termina siendo un importante diagnóstico específico, ¿verdad? Que pues le marca un antes y un después a las instituciones como tal, al igual que el inventario de gases de efecto invernadero. Eh, es tiene una complejidad, ¿verdad? Mm, Importante porque al final de cuentas, si alguna institución pues tiene un alcance de más de cierta cantidad de edificaciones, pues ya es más un poco más difícil pues plantear un inventario de estos, pero sí arroja muchísima información eh, detallada que nos sirve para pues tomar decisiones a lo interno, ¿verdad? Luego, otra de las plantillas está en formato PDF y es la guía de buenas prácticas, ¿verdad? Esto está por temas y bueno, fue un esfuerzo que se realizó en el 2010, ¿verdad? Y que al final conglomera eh, una gran cantidad de buenas prácticas por tema para que ustedes puedan pues ir recopilando y tener ideas de las que podrían ustedes contemplar en su plan de acción. Eh, una que es muy importante es la matriz de legislación ambiental. La actualizamos hace 2 años, ¿verdad? Y ahí también la pueden obtener en el sitio web de la IGECA. Ya les vamos a indicar dónde están todas estas herramientas. Y pues nos sirve para saber en qué temas y propiamente qué detalles las instituciones debemos de cumplir a nivel de gestión ambiental. Y la última y no menos importante, por la que ustedes todos nos reportan el informe anual, es decir, lo que ejecutan. Una cosa es el documento PGI como tal, ¿verdad? Que termina siendo pues una serie de planificaciones que ustedes ahí colocan que podría ser la carta al niño Jesús, ¿verdad? En algunos de los temas, pero otra cosa es lo que realmente implemento y lo que pasa en la vida real y lo que al final voy a comunicar al MINAE y hace que el archivo de PGI pues no sea que lo voy a archivar, ¿verdad? Sino que realmente lo voy a ejecutar. Entonces, esa es la plantilla para entrega de informes anuales, ¿verdad? Entonces, eh, esa es realmente una de las plantillas más importantes, ¿verdad? Ojo, hago hincapié de que primero debo de tener un PGI, documento como tal,
para poder reportar sobre ese documento, ¿verdad? No puedo informar que hago algo sin tener legalmente un documento que me respalde todas esas acciones. Eh, Eso sobre todo para las instituciones nuevas que a veces pues no sabe el, como el inicio y el teje y maneje eh, de toda la documentación que se presenta y esto lleva un orden lógico, ¿verdad? Entonces, importante por ahí. Vamos a ir al sitio web, ¿verdad? Este es www.digeca.go.cr. Ahí se incluyen ustedes, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que hay en esa página, ¿verdad? Pues en el marco de los programas de gestión ambiental. Avanzan un poquito hacia abajo y pues ahí van a ubicar el tema de programas de gestión ambiental institucional, que es este edificio verde. Ahí le dan doble clic, ¿verdad? Y bueno, empiezan a acceder. Eh, Les voy a hablar sobre cada uno de los tópicos que hay acá y toda la información que hay, ¿verdad? Y luego me voy a entrar en el vínculo de herramientas, que ahí son pues todas las que ya he ido mencionando están ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, oferta de capacitación, hoy en día ya estaría la oferta que se formuló a final del año pasado para que pues puedan accesarla y vean todas las fechas que ahí se han propuesto y todos los temas para capacitaciones virtuales y algunas presenciales, ¿verdad? Luego el tema de presentaciones, cada vez que nosotros hacemos una capacitación vía Teams, ¿verdad? A la comunidad PGI, pues vamos a tener las presentaciones aquí, ¿verdad? Y de igual forma las grabaciones. Entonces, aquí pueden accesarlas ustedes y verlas cuando tengan tiempo y ojalá que tengan tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y que puedan accesarlas. Porque realmente pues ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? Que ustedes estén lo más capacitados posibles, ¿verdad? Para el estado de cumplimiento, entrega de PGI, pues nosotros vamos haciendo informes de PGI anuales, ¿verdad? Sobre el cumplimiento y entonces aquí siempre vamos a tener pues un resumen, un histórico del estado de cumplimiento de todas las instituciones que deberían, según el decreto ejecutivo 36 eh, 499, de que deben de cumplir con el programa como tal, ¿verdad? Después, el semáforo de implementación, pues es un instrumento que vamos llenando conforme vamos evaluándoles a ustedes los informes anuales, ¿verdad? Eso nos va a dictar una nota de implementación del programa de cada organización y pues lo vamos durante el tiempo, durante el año, lo vamos a ir actualizando cada 15 días y según les vamos comunicando a todos ustedes mediante un oficio oficial desde la DIGECA la nota que obtuvieron y si al final, si son para arriba del 92.5, pues podrán ser galardonados a final de año como excelencia ambiental. Después tenemos este tópico acá del resumen de indicadores ambientales del sector público, eh, que deriva también de los informes finales de PGI anuales, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a colocar todos estos resúmenes según los consumos de agua, combustible, energía eléctrica y generaciones de residuos en general. Entonces, ahí lo pueden accesar. Tenemos los informes de anuales, entonces vienen por año, ¿verdad? Y entonces ahí también pueden accesar toda esta información. En este otro escalafón tenemos el tema de casos de éxito, ¿verdad? Algunas instituciones del año anterior y derivados de la excelencia ambiental, pues nos dictan casos de éxito, ¿verdad?
y por qué están siendo pues galardonados. Ahorita tenemos que actualizar este vínculo, pero sí la idea es que cada año hayan nuevos casos de éxito ahí vinculados, ¿verdad? Luego está el tema del reconocimiento ambiental. Eso es que cada año se hace, a final de año, la entrega de reconocimientos a la excelencia ambiental, todas las organizaciones que obtuvieron notas para arriba del 92.5, ¿verdad? Y entonces vamos a colocar ese gran listado por año y además, pues, todo el marco legal que sustenta esta entrega de galardones. El tema de procedimientos, siempre vamos a colocar al menos dos procedimientos siempre acá, el de cómo hacemos las evaluaciones nosotros acá en Dijeca, desde que ustedes como administrados, pues nos presentan toda esa información y cómo va pasando tarea por tarea en cada uno de los compañeros acá en la Dijeca para, pues al final, enviarles un oficio de realimentación, ¿verdad? Y con la nota obtenida. Eh, y también de cómo evaluamos el primer PGI, ¿verdad? Según el decreto ejecutivo. Y las retroalimentaciones de cada actualización, pues se hacen en el marco de cada seguimiento en el año, ¿verdad? Eh, Luego hay un eje de compras públicas sostenibles, ¿verdad? Que por ahí, pues hay que actualizarlo un poquito también. Entonces, toda esta gran gama de información pueden accesarla eh, ahí y vamos a profundizar un poquito más en el tema de herramientas. Le damos clic ahí, esperamos que el sitio web cambie un poquito para darse cuenta que ya entramos en herramientas, empezamos a avanzar y vea, aquí tenemos la guía para la elaboración de los programas de gestión ambiental. Primero, eh, todo lo que tiene que ver con la plantilla, ¿verdad? Que ya les indiqué ahora, se llama contenido temático básico para presentar un PGI, ¿verdad? Luego está la guía para la elaboración de PGIs en formato PDF. Está la plantilla para la entrega de informe anual, ¿verdad? Eh, Hace poco habíamos dado pues una presentación de los lineamientos, ¿verdad? De cómo se presenta este informe anual y las carpetas, el orden lógico que necesitan para presentar ese informe anual, ¿verdad? Luego acá tenemos una guía de la gestión integral de residuos, ¿verdad? Que también es parte del eje de gestión ambiental. Eh, Hay una guía básica para la adquisición y uso de plaguicidas. Está la plantilla para el inventario GEI, para elaborarlo, así como el de el inventario eléctrico, ¿verdad? Aquí están los protocolos de evaluación que más adelante vamos a conversar más en profundidad con ellos, ¿verdad? Las hojas de registro importante también, eh, combustible, agua, electricidad, papel y la generación de residuos, ¿verdad? Son 7 en total. Eh, Luego tenemos el reporte unificado de compras, ¿verdad? Aquí pueden descargarlo. Aquí está la matriz de legislación ambiental, ¿verdad? Que les hablé. Es un resumen de toda la normativa que debe cumplir todas las instituciones públicas en referencia a la gestión ambiental institucional. Eh, Hay una referencia a buenas prácticas, ¿verdad? Pronto va a estar también, pues aquí la presentación de buenas prácticas que hace algunos días en este 2025, pues realizó nuestra compañía Licidia y también, pues ahí van a reforzar, ¿verdad? Con ese PDF para que puedan también ver qué tipo de evidencias, qué buenas prácticas enmarcan la implementación de un sistema de gestión ambiental.
Ya hay guías, ¿verdad? Ambientales que también tienen buenas prácticas en donde los cuales pueden utilizar como materia prima para su planificación en PGI. Eh, y bueno, el INA que siempre nos colabora, pues también tiene ahí, nos han dado una serie de herramientas importantísimas para pues ayudar a la implementación del programa como tal. Entonces vean que además, bueno, está la herramienta para cálculo y cumplimiento de la meta, que esto nos sirve para estar comparando indicadores de referencia con los indicadores obtenidos en cada año y poder verificar si hay cumplimiento de metas o no en reducciones de los consumos, ¿verdad? Eh, y en el tema de las generaciones, ¿verdad? Entonces, vean que hay muchísima información para los que inician, no se nos asusten, eh, pero es bueno que haya más bien información, que haya mucha guía para que ustedes puedan saber cómo aplicar realmente un sistema de gestión a nivel organizacional, ¿verdad? Vamos a volver a la presentación y vamos a continuar con la fase diagnóstica, ¿verdad? Entonces ya cumplimos con el tema del sitio web y toda la información que ahí pues podemos obtener, que es bastante. Entonces vamos a enfatizar en cómo realizar la elaboración de un PGI, la fase diagnóstica y pues nos devolvemos al tema de la enumeración, el listado de pasos para conformar un PGI y vamos a ir al paso número 5, ¿verdad? De cómo realizar un buen diagnóstico para tener un buen punto de partida, ¿verdad? Eh, en este paso vamos a buscar identificar pues las oportunidades de mejora en la gestión ambiental. Entonces vamos a definir de una la línea base, ¿verdad? Esos indicadores ambientales de consumo y generación que nos van a servir para comparar año con año a la hora de implementar el programa si vamos a cumplir las metas de reducción o no, ¿verdad? Entonces, siempre, normalmente, esa línea base es el año anterior al cual empezamos a implementar el programa, ¿verdad? Siempre, normalmente. En algunos momentos dados, pues hacíamos excepciones eh, por el tema de la pandemia, pero ahora que ya estamos en una normalidad, que ya tenemos intrínseco la virtualidad, ¿verdad? De ciertos días, aplicar teletrabajo y presencialidad, pues entonces ya sí es importante que desde el año pasado, pues ya ese pueda ser un año de referencia, ¿verdad? Sí, la idea es presentar el programa del 2025 en adelante, ¿verdad? Entonces, eh, esto es importante, definir el año base y identificar oportunidades de mejora en la gestión ambiental. Paso clave número 1, hay que reunirse. Toda la Comisión Ambiental Institucional, la CAI, la que mencionamos del decreto como Comisión Ambiental Institucional, ¿verdad? Eh, entonces, esa CAI siempre se ha sugerido que esté compuesta por la gente de financiero, el departamento ambiental, el de presupuesto, el área de planificación, el área de comunicación, la flota vehicular, el tema de proveeduría, servicios generales y salud ocupacional, ¿verdad? O sea, que cada quien represente su departamento dentro de la comisión. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que ejecutar acciones en torno a todas estas, estos departamentos de cada organización, ¿verdad? Entonces, eso es importante y al final ustedes van a ver que a la hora de aplicar, por ejemplo, los protocolos
que es contestar una serie de lineamientos por aspecto ambiental, pues de ahí se hace importante que cada departamento esté ahí representado, porque hay que responder ciertos detalles justamente de acuerdo a lo que hacemos en la organización como tal. Entonces, primero se reúnen, ¿verdad? Y empezamos a contestar estos protocolos, que es un archivo que está en versión Excel, ¿verdad? Y pues que contiene una serie de protocolos, ¿verdad? Con ciertos lineamientos que están asociados a eh, el tema legal y buenas prácticas de em, todo lo que tiene que ver con que las organizaciones cumplan a nivel de gestión ambiental, ¿verdad? Entonces, los dividimos por aspectos ambientales, ¿verdad? Entonces, así usted puede ver que el protocolo número uno es emisiones de fuentes fijas, el dos, emisiones de fuentes móviles, y así sucesivamente, ¿verdad? De acuerdo a los temas que puedan aplicarle según el quehacer institucional de la organización. No es lo mismo una institución que sea, pues, de enteramente administrativa, como los colegios profesionales, a una Caja Costarricense del Seguro Social que pues tiene hospitales, o el IMSS que tiene hospitales. Entonces pues ya sí les aplican ciertos aspectos ambientales, ¿verdad? Sobre los cuales pues debe responder, ¿verdad? Eh, Como lo son el tema de radiaciones ionizantes y cosas así por el estilo. Tenemos que decir que, bueno, esta presentación está con de acuerdo a los protocolos de evaluación que habían hace 2 años. Nosotros nos tomamos a la tarea de actualizarlos y pues lógicamente hay aspectos ambientales que ya acá no, no están, pero para efectos del caso hipotético que yo voy a eh, describir ahorita, ¿verdad? Pues no funciona. ¿Por qué? Porque realmente lo que ocupamos es ver cómo realizamos en la fase diagnóstica las significancias de aspectos ambientales y priorizamos acciones a largo, mediano y corto plazo. Entonces, al final, pues no funciona para efectos de pedagogía, ¿verdad? Em, entonces, vamos a hablar sobre el tema de protocolos como tal. Entonces, vamos a abrir el archivo de los protocolos. Em, bueno, si ustedes ven, bueno, esta es la versión un poquito más viejita, entonces hay otra versión más actualizada. Eh, no, de hecho, esta más bien es la correcta. Sí, no me había percatado que había bajado la actualizada. Entonces, si ustedes ven, hay una hoja de instrucciones, ¿verdad? Donde viene el objetivo, ¿verdad? Que es básicamente, pues, que esto funcione como un diagnóstico, un punto de partida. Viene el procedimiento de cómo completarlos, ¿verdad? Y bueno, la referencia bibliográfica de cómo se hicieron estos protocolos. Viene otra hoja donde están pues todo el listado de aspectos ambientales y donde va a aparecer una calificación entre comillas que podría ser lo que está sucediendo a nivel organizacional de ustedes en ese momento que lo aplican, y no significa que estamos mal o que estamos bien o que, ¿verdad? Simple y sencillamente eso es un punto de partida de manera tal que una vez que empecemos a implementar el programa como tal, pues empecemos ojalá pues a subir esa nota, ¿verdad? Eso es. Entonces,
realmente es para saber un punto de partida y pues ya ahí van a ir viendo que si llenamos, si completamos uno de los aspectos ambientales, pues ya aquí está vinculada en las hojas, ¿verdad? De manera tal que pues arrastre la calificación obtenida. Entonces, por ejemplo, vamos a llenar un caso hipotético de, por ejemplo, el consumo de agua siempre, que es uno de los más fáciles, eh, para que ustedes vean cómo al final se va arrastrando las notas para allá y nos sirve para ir contemplando el caso hipotético y pues hacer la significancia de aspectos ambientales. Entonces, en consumo de agua voy a llenarlo para Dijeca, ¿verdad? Como caso hipotético. Con relación al consumo de agua, ¿verdad? El primer lineamiento dice, se lleva un registro de consumo de agua mediante medidores compilando un documento. Entonces, bueno, en la Dijeca sí lo tenemos. ¿Y qué se refiere con, eh, digamos, si se lleva el consumo? Sí, puede ser muy posible que digan. A nivel de administración, sí, ahí lo tenemos. Si yo le digo al de finanzas, mira, páseme las facturas, pues él lo tiene, pero no lo tiene en un compilado, un documento en donde yo pueda tomar decisiones de el gráfico de comportamiento de los indicadores. Entonces, es básicamente esto, completo la hoja de registro de consumo de agua, sí o no, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros sí lo tenemos y lo llevamos por año, entonces pongo que sí lo cumplo, pero de verdad que tengo ese archivo como tal. Y entonces de una vez pienso en la evidencia, ¿verdad? Que es la hoja de Excel que llevamos por ahí. Luego, bueno, en cuanto al tópico de, con el fin de avanzar, de reducir el consumo de agua, ¿verdad? Dice, si utilizan piezas sanitarias y dispositivos de bajo consumo de agua, tales como inodoros, ducha y grifería eficientes, entre otros. Les cuento, nosotros tenemos, bueno, baterías sanitarias nuevas de hace unos años para acá, después de la pandemia, con sanitarios de doble descarga, con el tema de piezas sanitarias de tipo push, entonces eso hace que sea más eficiente. Ojo, deberíamos de estar también sensibilizados para no estar haciendo, activando el push a cada rato, ¿verdad? También. Entonces, pero por lo menos, pues tenemos esa opción de no dejar la llave siempre ahí, a que consuma y consuma, ¿verdad? Cuando estemos, pues, empleándola. Entonces, nosotros tenemos una edificación, muchas instituciones tienen muchísimas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Eso depende también del alcance de cada protocolo. Si yo lo voy a aplicar para una edificación, entonces quiero saber si realmente en todos los pisos, ¿verdad? Pues realmente están todas estas baterías y estas piezas sanitarias de bajo consumo. Pero si realmente es solo una, ¿verdad? Que hay y las demás de los pisos no, entonces yo debería ser transparente y decir no cumplo, ¿verdad? Porque cumplir a medias y a poquitos, de ahí como que no, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener esa transparencia. Bueno, nosotros tenemos eso, entonces esa particularidad que es pequeña, entonces podemos decir que sí, ¿verdad? 2.2. Se cuenta con un programa rutinario de detección, control de fugas y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua en el cual se establezcan revisiones periódicas y se lleve un registro de ubicación y reparación. ¿Verdad? Bueno, nosotros es una edificación pequeña, pero cada vez que identificamos fugas mediante sobre todo los consumos, una vez lo hicimos así, se nos triplicó, ¿verdad? En el siguiente mes el consumo, ¿verdad? Y eso no era normal, entonces era una fuga que había pues allá cercano al medidor. Entonces se activa el tema de pedir en administración que venga alguien y repare esa fuga, ¿verdad? Entonces, pues esto sí, sí se tiene, ¿verdad? Em, luego, el tema, se cuenta con un plan para el ahorro de agua donde establezcan objetivos, metas, actividades. Esto es básicamente si tenemos el PGI, ¿verdad? Y que
hay un rubro sobre consumo de agua en donde digamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer sensibilización, vamos a hacer, aplicar el tema de una reducción de meta, eso es, básicamente. Si no tenemos un PGI, entonces este 2.3 no se cumple, ¿verdad? Listo. Ahora, existe rotulación cerca de duchas, lavamanos, grifos, incentivando el ahorro del agua, ¿verdad? Estos son los famosos stickers de sensibilización que deberían de estar, pues, en lavamanos, ¿verdad? Nosotros los tenemos ahí. Ojo, que es importante, ojalá que ustedes siempre puedan identificar que si remodelaron y quitaron el sticker de sensibilización, es necesario volverlo a poner, ¿verdad? Porque la gente si no tiene el sticker ahí, no se sensibiliza, o sea, le va a costar más, ¿verdad? Uno de los temas que más cuesta a nivel de sistemas de gestión ambiental, la implementación es básicamente, eh, puedes poder moldear patrones de comportamiento y conducta. Entonces, si no tenemos ahí el sticker que nos recuerde, más difícil va a ser que realmente cumplamos con ese tipo de sensibilización y de ahorro como tal, y, ¿verdad? Eh, el número 3 dice, el suministro de agua es adecuado en cuanto a cantidad y continuidad. Eh, bueno, hemos empezado a ver que en la GAN empiezan a disminuirse en las cantidades, sobre todo a las horas de almuerzo y en algunos lugares pues puede hacer que no tengan agua, como pasa ya con los compañeros de las provincias de Guanacaste, que nos hemos dado cuenta cuando les hemos ido a realizar inspecciones en gestión ambiental, entonces ahí la continuidad es realmente un poco difícil y por eso es importante sensibilizar a la población de que debemos de reducir los consumos porque realmente cada vez el tema de los recursos pues van adquiriendo con el tiempo eh, todavía mayor significancia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí todavía quizás no tengamos problemas de cantidad y continuidad por ahora, quién sabe más adelante en unos años, ¿verdad? Eh, respecto a la calidad del agua, aquí es donde se nos cae un poquito a nosotros, ¿verdad? Al menos en Dijeca, en caso hipotético, porque dice, número uno, se garantiza el suministro de agua potable en sus instalaciones. Eh, esto sí, porque, bueno, sabemos que la IA funciona, ¿verdad? Y que llevan sus análisis periódicos de potabilización y todo esto, ¿verdad? Al menos para nosotros es la IA pues nos brinda el servicio de agua potable. Pero dice el 4.2, se cuenta con un programa de mantenimiento rutinario de tanques de almacenamiento y redes para prevenir el riesgo de contaminación de agua. Bueno, al menos nosotros no tenemos tanques, ¿verdad? Eso sí, no aplicaría, ¿verdad? Nosotros deberíamos de justificar en el rubro de observaciones abajo, ¿por qué no nos aplica un lineamiento? ¿Verdad? Ahora que lo coloqué ahí. SNA de no aplica, pues no incumbe dentro de esta nota de cumplimiento. Listo. Es para que ustedes también lo tengan presente ahí. Pero sí debo justificar porque no me aplica, ¿verdad? El lineamiento 4T dice si utilizan mecanismos y dispositivos como filtros o purificadores en las salidas de los grifos de agua empleada para consumo humano en caso que sea necesario. Pues nosotros no tenemos esos purificadores, entonces realmente no cumplimos porque sí podríamos, ¿verdad? Pues realmente pensar en calidad de agua un poquito mejor todavía de la que nos brinda el AIA. Básicamente porque sí se han hecho algunos análisis de colorimetría y pues de ahí, ustedes saben que las instalaciones en algunas edificaciones en San José pues son un poquito viejitas y entonces van pues agregando herrumbres y cosas así de esas oxidadas a la calidad de agua y entonces pues da el traste con la calidad y en ese caso sí se podría mejorar eso con el tema de mecanismos y dispositivos de filtros o purificadores, ¿verdad?
El 4.4 dice, se realizan periódicamente análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua, ¿verdad? Para ver el tema de la calidad. Nosotros no lo realizamos, ¿verdad? Eso, hay muchas organizaciones que hoy en día lo hacen cada 6 meses y enhorabuena que desde sus presupuestos, pues, pueden justificar, pues, estos análisis, porque al final de cuentas tienen que ver con salud ocupacional para el funcionario como tal, ¿verdad? Ustedes saben, el tema de recursos a veces no es tan fácil a nivel de una organización pública, pero en fin, hay algunas que sí lo pueden lograr y enhorabuena, ¿verdad? Nosotros eso no lo cumplimos. Una vez hicimos uno de colorimetría, pero nada más, pero el tema de calidad de agua es más allá, ¿verdad? Agua cumple con las normas. Si el 4.4 no lo hacemos, entonces no sabemos si cumple o no. Entonces esto lógicamente no lo cumplimos, ¿verdad? 9. Se cuenta con concesión de aprovechamiento de aguas en caso de que nosotros contemos con tomas de aguas, ríos, quebradas o pozos. Como esto no es cierto, ¿verdad? Que nos sucede a nosotros, porque el AIA es el que nos brinda el servicio, pues entonces no nos aplica lógicamente. Estamos en el GAN. Número 10, se está al día con con el pago del canon. Entonces, si el 9 no aplica, este tampoco, ¿verdad? Eso es solamente para, sobre todo los del área regional, en donde toman de pozos, ríos, quebradas, ¿verdad? Eh, Algunas excepciones en el GAN. Recuerdo que algunos tienen pozos y de ahí cogen sus aguas de calidad. Eh, 11. Se sensibiliza, capacita a los funcionarios sobre el uso racional del recurso hídrico. Bueno, así, aquí sí pasa eso, ¿verdad? Y normalmente algunos funcionarios también, pues, llevan las capacitaciones de las mismas charlas que damos del tema de PGI, ¿verdad? Luego, el tema número 12 se tiene un sistema de cosecha de agua, instalaciones, cumplimiento con el decreto 43.100, el MINAE, ¿verdad? Pues esto no nos aplica. Entonces, porque tampoco es obligatorio, ¿verdad? Eh, Sería muy bueno, pero no lo tenemos. Es muy aplicable, sobre todo a nivel regional, que las instituciones también pues puedan cosechar aguas, ¿verdad? Sobre todo para el tema de sanitarios o para riego, para muchas otras cosas que emplean esta agua como tal. Entonces vean que aquí eh, vamos a obtener eh, un nivel de cumplimiento de un 82 que si me voy al listado de protocolos, pues de una vez me lo arrastra. Esa calificación, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya completemos todos los aspectos ambientales que nos aplican, ¿verdad? Según nuestras organizaciones, según el quehacer institucional, entonces vamos a tener ese resumen acá, ¿verdad? De calificaciones. Entonces, a eso es lo que voy. Yo no voy a ponerme a completar todos, ¿verdad? Si alguna duda les surge, nada más nos lo hacen llegar ahí a PGI Dijeca, al correo, eh, y entonces ahí solventamos con quien le competa, pues cada tema, ¿verdad? A la hora de completar estos protocolos. Pero eh, la idea con esto es que ustedes puedan empezar a conformar una significancia de aspectos ambientales. Entonces, aquí está el caso hipotético de un completado de todos esos lineamientos por aspecto ambiental, ¿verdad? A la que le aplicaba fuentes móviles, le aplicaba consumo de agua, generación de aguas residuales, generación de residuos sólidos ordinarios, consumo de papel, residuos electrónicos, residuos peligrosos, ¿verdad? Combustibles, energía eléctrica y seguridad y manejo de desastres naturales.
Ahora bien, estos son los aspectos ambientales obligatorios que indica la guía para la elaboración de PGIs y por eso de una vez se los menciono, ¿verdad? Eh, son los que realmente ustedes como mínimo deberían de presentarnos a nosotros y pues lógicamente si les aplican otros aspectos ambientales de la actualización de los protocolos hoy en día, pues entonces nosotros se los vamos a consultar si no nos lo envían en el PGI como tal, ¿verdad? Entonces, vean que hipotéticamente obtuvimos estos porcentajes de, eh, de calificación, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, vamos a proceder a realizar, pues, una escala, ¿verdad? Para hacer esa significancia de aspectos ambientales. Vamos a agarrar la calificación menor, ¿verdad? Vamos a identificarla y vamos a identificar la mayor, ¿verdad? Eh, Eso es lo primero que vamos a hacer para construir esta escala, ¿verdad? Entonces, déjenme pasar esto para acá para que ustedes puedan visualizar ahí qué vamos a hacer con esos valores. Entonces, la mayor le resto la menor y vamos a obtener, en este caso hipotético, 66, que vamos a dividir entre 3, porque la escala va a ser para 3. Para un cumplimiento deficitario, un cumplimiento bueno y un excelente cumplimiento, ¿verdad? Entonces vamos a generar siempre esa escala de 3 y por eso dividimos ese valor de 66 entre 3, ¿verdad? Eh, entonces, continuamos. Vamos a crear esa escala de significancia. Entonces, a ese número 20 al menor, le vamos a sumar eh, 22, que es la división de esos 63, entre 3, ¿verdad? Básicamente estos 22. Y vamos a construir el primer valor, el primer rango de esa escala, ¿sí? A la cual le vamos a llamar alta. De 20, que es el menor, a 42, que es sumándole 22, pues vamos a obtener el rango de alta prioridad. El siguiente rango será a esos 42 que había resultado de sumarle 20 más 22, ¿verdad? A esos 42 le sumamos esos otros 22 y nos da 64 para un rango de 42 a 64 medio, una significancia media. Y el siguiente rango será con ese 64 sumarle los últimos 22 que va a ser de 64,86, que es el valor más alto que habíamos obtenido en los protocolos de evaluación y es el tercer rango de baja significancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos rangos? Empezar a ubicar cada uno de las calificaciones que obtuvimos en los protocolos de evaluación. Entonces, a cada uno de esos rangos los vamos a teñir de colores, ¿verdad? Rojo, verde y amarillo, como el semáforo, ¿verdad? Los rojos van a ser los que tienen significancia alta y los que menos calificación obtuvimos. Los de mediana significancia, ¿verdad? Son los de color amarillo, ¿verdad? Y los de baja significancia van a ser los verdes, ¿verdad? Y empezamos a clasificarlo según los rangos que obtuvimos anteriormente, de los que veníamos ya conversando.
¿verdad? Entonces, así nos fuimos a los protocolos de evaluación y obtuvimos que en el rango de alta significancia, ¿verdad? Según las notas que obtuvimos al llenar los protocolos, pues consumo de combustibles, emisiones de fuentes móviles, residuos electrónicos y residuos peligrosos, que estaban en un rango de 20 a 42, ¿verdad? Pues vamos a tener que construir en el plan de acción acciones a corto plazo, porque son los más significativos. Son esos aspectos ambientales que tenemos más, que tenemos más déficit a la hora de implementar acciones en gestión ambiental. El otro rango es el de mediano plazo. Vamos a construir acciones o implementar acciones eh, que vayan más a mediano plazo en el quinquenio y de los cuales obtuvimos en tres rangos, valores en tres rangos de 42 a 66, ¿verdad? Según eh, el caso hipotético que ya veníamos viendo. Y pues ahí registramos consumo de agua, seguridad y manejo de desastres naturales, el tema de residuos sólidos ordinarios, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, vamos a construir acciones más a largo plazo, ¿verdad? Eh, para los aspectos ambientales de consumo de energía eléctrica, aguas residuales y consumo de papel, que al final fue las calificaciones que mayor valor obtuvimos en los protocolos, ¿verdad? Es decir, que posiblemente pues controlamos mejor a la hora de aplicar esos protocolos. Entonces, vamos a construir acciones más a largo plazo, ¿verdad? Sin embargo, no hay que dejarlas de implementar porque si no, se nos vuelven significativas. Entonces, ese es el tema y el cuidado que hay que tener con un sistema de gestión ambiental como tal, ¿verdad? Continuamos con la presentación y entonces, qué va a suceder con entonces ese caso hipotético, ¿verdad? De la fase del diagnóstico, ¿verdad? Vamos a completar de una vez el cuadro de la síntesis del diagnóstico, ¿verdad? Que viene de la plantilla de contenido temático básico, ¿sí? De cómo presentar un PGI. El primer cuadro es el de diagnóstico ambiental inicial, ¿verdad? Ahí van a venir los aspectos ambientales que ya vimos en los protocolos, ¿verdad? Estos son los que obligatoriamente debemos de presentar y vamos a empezar a clasificar con los valores que obtuvimos el tema de eh, la significancia. Entonces, recordemos que con el caso hipotético, bueno, energía eléctrica tenía una baja significancia, el consumo de combustible es alta y así sucesivamente. Esto derivado de la aplicación de los protocolos y el caso hipotético, ¿verdad? Ustedes tienen que llenarlo para saber eh, cómo van clasificando en esta columna. En la parte de síntesis de la situación ambiental, ahí ustedes hacen un resumen de hoy para atrás, cómo viene trabajándose cada uno de estos aspectos ambientales a nivel organizacional, ¿verdad? Y en el tema indicadores, línea base, pues ahí vamos a aplicar el registro, la hoja de registro, para obtener el indicador de los consumos de agua, combustible, energía eléctrica o lo que sea, para empezar a completarlos según aspecto ambiental. Esto normalmente del año anterior al que estamos implementando, ¿verdad? Entonces, todo ese año calendario de enero a diciembre nos va a generar un indicador que va a ser este valor promedio. La unidad, si es consumo de energía eléctrica, es kilowatt hora por persona por año, ¿verdad? Según el indicador que definamos. Hay dos
tipos de indicadores, uno absoluto y otro relativo. El absoluto, consumo de energía eléctrica por mes. El relativo al per cápita, es decir, consumo de energía eléctrica por mes por persona, ¿verdad? Entonces, esta es la unidad que definamos. Y el año de referencia, si fue el 2024, para implementarlo de 2025 en adelante, ¿verdad? Entonces, así, con los protocolos, enseñamos entonces la escala de significancia, la aplicamos en este cuadro, ¿verdad? Para, para empezar a establecer un PGI y también nos sirve para contemplar toda esa significancia y generar acciones a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? En el plan de acción, que es este cuadro, el segundo del contenido temático básico, ¿verdad? Plan de acción. Importantísimo. Es el más importante de un PGI. ¿Qué hacemos para mejorar la gestión ambiental? Esta la carta al niño Jesús, ¿verdad? Entonces, y la idea es implementarlo, no archivar el documento. Entonces, bueno, ustedes ahí verán que se enumeran los aspectos ambientales. Yo solo coloqué aquí 4, pero en realidad son todos aquellos que les venía diciendo y otros que si son una institución compleja como la caja, pues hay que enumerar más aspectos ambientales ahí. Y empezamos a enumerar, bueno, objetivos, las metas de reducción. Recuerden que aquí va una cantidad, un valor de reducción, ¿verdad? 5% de consumo de electricidad en un quinquenio, ¿verdad? La fecha estimada de cumplimiento, bueno, normalmente esperamos que sea al finalizar el quinquenio, ¿verdad? Hay gente que ha dicho que a los 3 años de implementar el PGI, entonces colocan aquí el año de todo ese quinquenio que correspondería a los 3 años, pero en realidad nosotros le sugerimos que sea al término del quinquenio. Hay gente que también pues siempre piensa en una meta anual, entonces también es un poco más difícil porque entonces siempre hay que estar redefiniendo el indicador para compararlo con el año anterior y ahí sí, ¿verdad? Mientras que si lo hacen quinquenal, entonces usted dice, bueno, el año de referencia es este y siempre es ese el que voy a comparar año a año con el indicador obtenido, ¿verdad? Y entonces ya puedo decir si voy cumpliendo o no la meta, ¿verdad? Eso sí, me afectará hasta el último año del quinquenio, donde debí de haber cumplido la meta, ¿verdad? Entonces, eso es importante indicarlo. Para cada uno de los aspectos ambientales voy a generar medidas ambientales en el tema de compra pública estratégica, ¿verdad? Todo esto se ha venido cambiando con el tiempo, el tema de tecnicismo que se usa. Las buenas prácticas, ¿verdad? Ojalá que sean muchas acá. Luego el tema de la métrica, que ya es concerniente al registro, ¿verdad? Como tal. Y bueno, y colocar en el año 1, 2, 3, 4 o 5 en donde se piensa implementar. Si hay acciones recurrentes en los años, pues colocar todos, marcar todos para cada una de las medidas ambientales, ¿verdad? Cada una genera un presupuesto, puede ser muy posible. Puede ser que algunas de sensibilización sea solamente el recurso del gestor a la hora de capacitar o del administrador o, ¿verdad?, de quien capacite. Eh, Algunas otras que tienen que ver con compra sostenible, pues lógicamente si genera un, un gasto por invertir, ¿verdad? Entonces, ese tema de presupuestos es importante colocarlo ahí porque al final esto es planificación. Y responsables, ¿quién ejecuta cada cosa? ¿Verdad? Eso es importante también colocarlo, ¿verdad? Entonces, esto también es importante decirlo. Los lineamientos
Ya vieron los protocolos de evaluación, ya lo presenté anteriormente. Hay ciertos lineamientos que yo decía que no cumplíamos, ¿verdad? Cuando colocamos no, al final se vuelve una de las acciones que podríamos cumplir en el plan de acción. Entonces, por eso es importante anotarlas acá, ¿verdad? Para cumplirlas, ¿verdad? Y ir mejorando, pues cada vez más el tema de la calificación obtenida en los protocolos. Esa es la idea, ¿verdad? Y bueno, priorizar de acuerdo a la obtención de significancia de los protocolos, ¿verdad? Si consumo de energía eléctrica era uno de los más bajitos que obtuvimos, pues lógicamente los primeros 2 años, 1 y 2, pues será necesario que prioricemos esas acciones, ¿verdad? Para que ese aspecto ambiental pronto no se vuelva tan significativo, ¿verdad? De que tengamos que abordarlo, ¿verdad? Entonces, para eso es también ese resultado de aplicar, pues, los protocolos ambientales y la significancia de aspectos ambientales. Importante mencionar, ¿verdad? Eh, Otra vez, cuáles eran los aspectos ambientales que legalmente deberían de presentar información y que siempre les vamos a consultar, ¿verdad? Sobre compra pública, sobre métricas, sobre buenas prácticas, ¿verdad? Eh, y van a ser consumo de energía eléctrica, consumo de combustibles, consumo de agua, consumo de papel y la generación de los residuos, aguas residuales, residuos sólidos valorizables, residuos sólidos peligrosos, de manejo especial y emisiones al aire, ¿verdad? Que muchas veces lo solventamos con completar el inventario G, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a consultar sobre eso, son aspectos ambientales obligatorios que nos aplica a todas las instituciones, sea de orden mínimo administrativo. Esto es lo que deben de presentar siempre y lo que le debe aplicar siempre los protocolos de evaluación, ¿verdad? Entonces, si no aparece uno de estos, les vamos a consultar qué está pasando con ese aspecto ambiental que no aparece ahí en el programa como tal. Y las otras hojas o las otras herramientas útiles que son de significancia emplearlas, pues son las hojas de registro, ¿verdad? Y las de generación de residuos en residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de abordarlas poco a poco, de cómo completarlas para que ustedes tengan una idea y, y ojalá algún día podamos tenerlas de forma digital en un sistema, ¿verdad? Pero al menos por ahora, mientras tenemos ese sistema, pues estas son las hojas que siempre se han empleado desde el 2011 y que hemos ido actualizando con los años desde el principio de mejora continua. Listo, vamos a ir a cada una de ellas y con ello terminaríamos la presentación como tal. Entonces, estos son los actualizados al año pasado, ¿verdad? Eh, y vamos a empezar con uno de los más fáciles, el de consumo de agua. Em, Todas las hojas de registro, pues siempre tienen su primer hoja que es de datos generales. Siempre es importante que todo eso que está ahí, que se nos consulta, se complete, ¿verdad? Nombre de la institución, número de edificios, responsable institucional, normalmente el gestor ambiental, puede ser otra persona que esté dedicada a generar datos de este tema, la dependencia, responsable del registro, para saber si tenemos que preguntarles por alguna duda que tengamos sobre algún registro, dependencia, teléfono, correo electrónico, año al que corresponde el reporte. Ojo, hay que actualizar los años porque posiblemente a veces volvemos a emplear una de las plantillas y pues se nos olvida que estamos pues utilizando uno que ya empleamos. Entonces,
no se actualizó el año del reporte, ¿verdad? Vamos al edificio uno. Entonces, eso es una constante en todas las hojas de registro de consumo y de generación. La primera hoja de datos generales, y esa es importante. Eh, si yo llené esta primera hoja, pues aquí ya, mediante algunas formulitas que tiene el archivo como tal, pues ya me aparecería, ¿verdad? Listo. Eh, lo que básicamente debemos de ir a consultar a administración y a servicios generales, que normalmente los que manejan todos estos datos, y por eso es importante que la CAI, Comisión Ambiental Institucional, pues haya algún componente, alguien, algún miembro de servicios generales, para que no sea tan difícil de luego accesar a los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Bueno, ir a las facturas y decir, mira, el consumo de agua del mes de enero en el 2025 es estos metros cúbicos, lo que pagamos por eso, que es una referencia importante, ¿verdad? Eh, Sobre todo para hacer estudios de análisis de indicadores, ¿verdad? El número de empleados que tenemos en ese edificio, ¿verdad? Eh, y entonces, ya por sí solo, esto se calcula con una fórmula. Entonces, si yo que pongo hipotéticamente 10 aquí y este coloco 12, entonces ya ahí me va a dar el consumo de agua empleado, metro cúbico por número de empleados que obtendría. Y para causales, entonces ustedes llenan aquí lo que pudo haber pasado en ese mes, puntualmente. Eh, si hay un consumo que ustedes ahí con la experiencia ven que que tiene muchísimo valor y genera un pico, entonces usted dice, bueno, es que en ese momento se dieron cuenta que hubieron construcciones y de remodelaciones en esa edificación, entonces lo colocan por ahí, ¿verdad? Esa es la idea. Igual forma, esta misma columna de observaciones puede estar contemplada dentro de la calculadora de metas. Entonces, a la hora de ustedes implementar, pues con solo llenar también la de metas, ya ahí, ya con eso tendríamos, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente, con este dato, así si lo van llenando, ¿verdad? Y esto es solo un caso hipotético, ¿verdad? Solo para que vean que se va generando el gráfico como tal. Y entonces ustedes van a poder interpretar los picos, ¿verdad? Al finalizar el año. Al final ustedes nos reportan al siguiente año, en el primer trimestre, nos reportan lo que sucedió el año anterior, ¿verdad? Y sobre eso es que nosotros premiamos excelencia ambiental, ¿verdad? Si lo hacen de una correcta forma, ¿verdad? Y entonces les va a permitir completar todo el registro de ese año para poder compararlo con el del año de referencia y verificar si las metas están cumpliendo o no. Y responde así a un buen sistema de gestión ambiental, ¿verdad? Realmente planificado. Esto con relación al consumo de agua, vean que es muy fácil, ¿verdad? Si se tiene la información, punto de partida. Es importante que la gente de financiero pues realmente trabaje en este tema, ¿verdad? Hay veces se le recarga el tema al gestor ambiental, pero realmente esto debería completarlo alguien que tiene un nexo a esas funciones, ¿verdad? Eh, no les va a requerir más que ver la factura y colocar el datito y luego pasarle este documento al gestor, ¿verdad? En cada año. Entonces, si hay veces que no queremos hacer algo más de lo que normalmente hacemos, entonces, pero esto no es tan difícil, ¿verdad? Entonces, importante también, pues, hacer sensibilización en ese sentido. Consumo de agua. Listo. Vamos con el tema de eh, otro de los registros, consumo de combustibles. Este es uno de los más grandes, ¿verdad? Yo siempre parto del hecho, bueno, siempre el tema de datos, instrucciones generales. Esta es
una hoja de registro más compleja, es la más compleja que tenemos, ¿verdad? Hay uno de instrucciones, hay otro de otra listado de datos que tienen que ver con las fórmulas, ¿verdad? Hay otro de datos generales, ¿verdad? Que deberían de llenar, ¿verdad? Que este es el que deberían de llenar siempre. Y ya propiamente donde vamos compilando los datos de consumo de combustibles, ¿verdad? Yo siempre primero le damos un vistazo general, ¿verdad? De lo que compone la hoja, como para que ustedes vean, eh, nada más así a modo de temas que abordamos ahí. Entonces me voy al Zoom y tal vez quiero verlo como a 25. Se va a generar algo así, que en detalle no se ve, pero la idea es que ustedes vean eh, qué es cada uno de los cuadros, ¿verdad? ¿Qué datos podríamos ir colocando ahí? Arriba en el cuadrito azul lo que vamos a ir colocando más que todo son los combustibles de flota vehicular que nosotros tengamos. Eh, Flota vehicular diésel, flota vehicular gasolina, gas LPG, ¿verdad? Jet fuel, ¿verdad? Y así con gasolina sin catalizador, gasolina con catalizador, que al final de cuentas, eso es información importante, sobre todo para el tema de eh, las fórmulas, ¿verdad? En términos de toneladas de CO2 equivalente inventario G. El otro dato de acá, este cuadro verdito que está aquí, es para todo lo que tiene que ver con fuentes fijas, ¿verdad? Entonces ahí colocamos también gasolina, que mucho tiene que ver con para eh, motoguadañas, cargadores que no tienen odómetros en las municipalidades y en el MOP, por ejemplo. eh, Cosas así, ¿verdad? A pesar de que no son fuentes fijas, pero ahí se podrían, pues, colocar esos datos de consumo puntuales, ¿verdad? Que no están asociados a un odómetro de kilometraje, sino a horas de empleo, ¿verdad? Entonces ahí los colocaríamos. Y lo que hace el cuadrito naranja es básicamente pues sumar lo del cuadro azul con lo del verde, ¿verdad? Fuentes móviles, fuentes fijas y hacer un resumen y compilar un gráfico, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ir más en detalle para que sí puedan ver qué es lo que llenamos ahí, básicamente. Y pues nos vamos a ir a ver en detalle cada uno de los cuadritos. Si ustedes ven, hay que colocar el número de empleados, que no tiene nada que ver con la fórmula, pero por referencia. Litros totales de flota vehicular. La idea es que los sumen todos de todas las unidades y los vayan colocando aquí mes a mes en temas de diésel, en términos de gasolina sin catalizador, en LPG, jet fuel, AV gas y gasolina con catalizador. Esto para fuentes fijas. Entonces ya ahí sería términos de litros, los kilómetros recorridos por todas esas unidades, ¿verdad? De manera tal que nos pueda dar el indicador relativo, porque aquí se pueden obtener, no lo mencioné en el de agua, la idea es que ojalá podamos obtener los dos tipos de indicadores, el absoluto, que es el consumo mensual promedio, y el de indicador relativo, eh, el per cápita. O, en este caso, combustibles, el de rendimiento, kilómetros totales por litro total consumido, ¿verdad? Y entonces ya tengamos un panorama más sustancioso a la hora de poder comparar indicadores eh, con los obtenidos durante los años, ¿verdad? De implementación. Que no sea que solamente manejamos uno de los dos. Es más importante pues tener
gran cantidad de indicadores sobre los cuales poder hacer un análisis más completo de la información, ¿verdad? Y así también con el tema de litros, ya en fuentes fijas, pues no lo vamos a asociar a un rendimiento, simple y sencillamente son litros e importe, ¿verdad? De cada uno de los combustibles, y ese es un poquito más fácil, ¿verdad? Eh, entonces, importante aquí que hay que contemplar los dos tipos de indicadores, el relativo al per cápita o al rendimiento, ¿verdad? O al área, ¿verdad? En electricidad hay un indicador por área también y el indicador absoluto de litros, metros cúbicos, kilowatt mensuales. Eso es total. Eso con relación a la hoja de combustibles, ¿verdad? Vamos a ir a ver el tema de hoja de energía eléctrica, ¿verdad? Igual tiene una hoja de instrucciones, otra de datos, igual que la de combustibles y datos generales que deberían de completar, ¿verdad? Eh, Luego, ya aquí, pues empezamos a llenar, a completar la hoja de acuerdo a las facturas eléctricas que tengamos, sea CNFL, sea Cope Guanacaste, sea Cope Santos, ¿verdad? Según la electrificadora que nos brinde el servicio, pues ahí va a generar una factura y vamos a empezar a llenar esto. Kilowatt de energía eléctrica es lo que vamos colocando acá. La demanda será básicamente para aquellas instituciones que un medidor les indique que tiene demanda máxima. Normalmente en CNFL, ¿verdad? Posiblemente se genere una multa a las organizaciones que sean macroconsumidores, en donde un medidor les empiece a consumir para arriba de los 3.000 kilowatt hora y entonces, a partir de ahí, y según lo que consuman al final del año, al final del mes, perdón, pues así va a ser la multa que les coloquen. Entonces, al final, demanda máxima termina siendo un punto de referencia para saber si tenemos un montón de cositas ahí que nos están generando macro consumos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se lleve esa columna ahí. Eh, el importe, que siempre será referencia para, para hacer estudios. El tema de cantidad de empleados para llevar el indicador no solo absoluto, sino per cápita, relativo al per cápita. El indicador de área física de cada edificio, cada instalación, ese nos va a dar un indicador relativo al área, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, esto es una formulita que se obtiene con solo, puedes completar estos datos de cantidad de empleados y energía eléctrica, ¿verdad? Entonces así, con estos tres datos acá, pues ya obtendríamos estos dos, ¿verdad? Que son los indicadores mínimos que pedimos nosotros y con completar todos, al final obtenemos el absoluto también. Sí, igual forma hay una columna de observaciones de causales por aquello de que ustedes hayan identificado en ese momento puntual, en ese mes, qué pasó y pues responde o justifica un pico de corriente, ¿verdad? Esto con relación al consumo de energía eléctrica que también pues va generando su gráfico de consumo, ¿verdad? Entonces, eh, importante que siempre se pueda hacer pues un análisis del comportamiento del indicador. Está la hoja de registro de consumo de papel, ¿verdad? Igual con una hoja de datos generales y aquí el consumo como tal, ¿verdad? Esto es tan fácil como
ustedes van colocando aquí cantidad de resmas, el número de empleados por mes, ¿verdad? Y entonces aquí ya va colocándose, con solo colocar esta parte aquí, ustedes pueden ir viendo eh, el indicador que se genera, ¿verdad? Entonces este es muy fácil, es el más fácil de todos. Con solo saber cuántas resmas se van consumiendo al mes, ¿verdad? Eso es un dato que lleva normalmente servicios generales. Entonces, pues ya va obteniendo ese indicador. Vamos a la hoja de residuos, ¿sí? Hoja de residuos. El sólidos separados es la más sencilla de todas y a la que le aplica a todo el mundo, ¿verdad? Posiblemente algunas, el tema de manejo especial y peligrosos por su naturaleza de las funciones que hacen, ¿verdad? Pues no les aplica. Igual tiene un tema de datos generales y esto es tan fácil como ir colocando, bueno, el número de empleados de la institución como tal. Normalmente el registro, al igual que el de consumo de combustibles, pues se hace centralizado, ¿verdad? Para instituciones que tienen regionales y esas cosas, eh, normalmente al final se llena, se suman todas las regionales y todo esto, y pues van colocando normalmente los residuos conglomerados acá, ¿verdad? A nivel municipal también se hace de esa forma, no es que llenan para el palacio, para ¿cómo es que se llama? Alguna otra que se dedique a un estadio municipal eh, o el plantel municipal, ¿verdad? Eso así. Entonces, normalmente lo hacen de manera general y van colocando aquí el número de kilogramos, ¿verdad? Importante siempre decir, ¿verdad? De que hay que tener pesitas, ¿verdad? Para poder llevar la métrica, porque la legislación, la Ley de Gestión Integral de Residuos, y su reglamento pues siempre nos indica que la única forma de ver si estoy pues disminuyendo el stock de residuos que envío al relleno sanitario, ¿verdad? Eh, de ahí es pesando los residuos, que al final valorizo, número uno, y los no valorizables, que serían estos de acá, ¿verdad? Que es importante colocarlos, o sea, la basura que va para el relleno sanitario, lo que ya no se valorizó, hay que pesarlo, porque eso es lo que va para el inventario HEI, ¿verdad? A generar toneladas de CO2 equivalentes. Estos demás columnas, no, ¿verdad? Porque eso se valoriza. Y, eh, y al final eso más bien me provoca un impacto positivo, ¿verdad? Porque lo estamos valorizando, porque lo estamos metiendo dentro de un ciclo que nos sigue dando utilidad. Entonces, eso es importante, pues, decirlo, que siempre debe de haber una pesa. Si no tenemos pesa, no sabemos cómo vamos a mejorar esto, ¿verdad? Nunca. De igual forma, el tema de los residuos de manejo especial es el otro dato que no a todos le aplican, pero sí a algunos de acuerdo a las funciones que tienen, ¿verdad? Ya eso tiene que ver con la legislación, el reglamento de residuos de manejo especial del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y de ahí deriva este registro. Pues vamos a colocar siempre el número de empleados y igual, pesita, para pesar llantas, fluorescentes, aires acondicionados y refrigeradoras, artefactos electrónicos, eléctricos, línea blanca, tóner, cartuchos de tinta, chatarra, otros, normalmente chatarra. Bueno, no, aquí está chatarra, otros ahí que no estén dentro de alguna de estas columnas. Eh, Esto deriva del em, anexo uno del reglamento de los residuos de manejo especial, ¿verdad? Ahí está el anexo, ese anexo describe todas estas columnas y pues de ellos, pues lógicamente
hay que indicar qué, qué se generó durante ese año y además los gestores autorizados ante el Ministerio de Salud, según el listado de esos Ministerios de Salud que tienen, que emplearon para poder hacerlo, disponer correctamente esos residuos, ¿verdad? Entonces, nosotros se lo vamos a consultar siempre, ¿verdad? Normalmente siempre se generan este tipo de residuos, ¿verdad? Hay veces que dicen no aplica. No aplica quizás para una institución que sea muy pequeña y que de ahí, muy poco usa los carros, muy poco pues está normalmente pues generando fluorescentes, aires acondicionados y eso, ¿verdad? Entonces, pero usted dice una caja o incluso hasta una municipalidad grande, o sea, que no genere al menos una llanta, está un poco difícil. Entonces ya ahí es donde nosotros siempre vamos a preguntarles, ¿y por qué no? ¿Verdad? Entonces siempre es importante pues ubicarse, ¿verdad? Y saber que tiene que haber una cultura de registro de este tipo de residuos también. Residuos peligrosos son los más difíciles de que se generen, pero no estamos exentos de que sucedan, ¿verdad? Y esto ya tiene que ver con la legislación de residuos peligrosos del Ministerio de Salud y de ahí deriva la plantilla, el registro, ¿verdad? En este caso, sí importante decirles que normalmente las instituciones siempre presentan los infectocontagiosos que se generan eh, pues cuando hay consultorio médico, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera, hay organizaciones que ni siquiera consultorio médico tienen, ¿verdad? O médico de empresa. Entonces, pues tampoco generan de eso, ¿verdad? Pero hay muchos otros, ¿verdad? Que manejan hidrocarburos, que manejan, pues, laboratorios químicos, laboratorios eh, de plaguicidas, todo esto. Entonces, sí generan este tipo de residuos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que estarlo colocando, ¿verdad? Y informarlo, pues, en el marco de los programas de gestión ambiental institucional y qué estamos haciendo con ellos también, porque hay que indicar el gestor autorizado según el Ministerio de Salud para ello, ¿verdad? Entonces, pues, de igual forma, ¿cómo lo hacemos? Mediante una pesa, kilogramos. Hay veces que vienen en líquido, entonces colocar la capacidad y entonces ya con eso, pues vamos generando un dato, ¿verdad? Eh, y esos son las hojas de registro, pues, que tenemos en total. Ojalá algún día podamos emigrar a un sistema de información, pero por lo pronto es lo que tenemos y lo que tenemos que ir generando conforme, pues, vamos implementando el PGI. Entonces, ¿en qué momentos presentamos las hojas de registro? Todas. Pues cada vez que informamos anualmente y cada vez que eh, presentamos un PGI por primera vez y cada vez que actualizamos un PGI, ¿verdad? Entonces siempre deben de ir con la presentación de estas hojas de registro, ¿verdad? Bueno, hemos finalizado esta la charla de herramientas de PGI. Estamos durando más o menos 1 hora 30. Ojalá que ustedes la puedan acceder. Y cualquier consulta adicional, ¿verdad? Pueden hacérnosla llegar al correo de pgi@minae.go.cr o al de mi persona, deurena@minae.go.cr, ¿verdad? Y ahí podemos, pues, ya sea o canalizar la información hacia algún experto en el tema que resuelva o mi persona como tal. Muchas gracias por su valiosa atención y ojalá esperamos más bien que realmente la capacitación sea de mucho provecho y que sobre todo les sirva para realmente implementar un sistema de gestión ambiental, pues a nivel de sus organizaciones. Que estén muy bien. Feliz día.